Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis bombones? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de brillo, de alegría y por supuesto, de mucho chismecito, porque hoy, tenemos un tema que va a prender fuego las redes sociales. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en el universo fascinante de Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más admirados y reconocidos a nivel global. Y el título lo dice todo: Kerem Bürsin se sincera. La revelación con Hande, imprescindible en su vida. ¡Ay, sí! Hoy, mis cielos, vamos a desmenuzar un poco más sobre la relación que marcó un antes y un después en la vida de Kerem, esa historia que todos conocemos, amamos y a veces extrañamos con una nostalgia que nos llega hasta el alma. Su relación con la incomparable Hande Erçel. Vamos a analizar sus declaraciones, sus gestos, esos rumores que nos tenían al borde del colapso, las pistas escondidas entre líneas, todo lo que nos ayude a entender un poquito más qué significó y qué significa Hande para nuestro Kerem Bürsin. Como siempre, quiero recordarles, mis bellezas, que este canal es gracias a ustedes. Sus comentarios, sus likes que me hacen suspirar, sus suscripciones que me llenan de alegría, todo cuenta. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se lo piensen dos veces, denle al botoncito rojo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este rinconcito, siempre estamos al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo, y eso es sagrado. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, sus conocidos, sus primas, sus tías, con todo el mundo que también sea fan de Kerem y Hande, así crecemos juntos esta comunidad. Así que, ¿listos para el chismecito más jugoso? Pónganse cómodos, que allá vamos. Para entender completamente la importancia de Hande en la vida de Kerem, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, un viaje en el DeLorean. Concretamente a 2020, cuando comenzaron las grabaciones de la serie que nos robó el corazón, Love is in the Air. Esta serie, mis amores, que catapultó a ambos actores a la fama mundial, fue el caldo de cultivo perfecto para el romance. La química en pantalla, ¡ay, Dios mío! Era innegable, era palpable, era como una descarga eléctrica que nos recorría el cuerpo. Y los fans, con toda la razón del mundo, comenzaron a sospechar que algo más estaba pasando entre Kerem y Hande. Y bueno, no se equivocaron. Benditos fans. Las primeras señales, como siempre, fueron sutiles, casi imperceptibles, como un susurro al oído. Comentarios en redes sociales que nos hacían sonrojar, fotos juntos fuera del set que nos daban esperanzas, miradas cómplices en entrevistas que nos hacían suspirar. Pero poco a poco, la cosa se fue poniendo seria. Eventos a los que asistían juntos, viajes románticos que nos ponían los dientes largos, escapadas que nos hacían soñar. La pareja, aunque discreta al principio porque los famosos son así, finalmente confirmó lo que todos sospechábamos, lo que todos queríamos: estaban enamorados. ¡Yupi! La noticia de su relación causó furor en todo el mundo. Los fans de Love is in the Air, mis amores, estaban extasiados, eufóricos, en una nube de felicidad. La pareja se convirtió en una de las más queridas, seguidas, admiradas y analizadas a nivel internacional. Las portadas de revistas, las entrevistas, las apariciones públicas. Kerem y Hande se convirtieron en el centro de atención, y no solo por su trabajo, sino también por su relación. ¿Y por qué eran tan especiales? Pues creo que la respuesta es sencilla y clara, porque se veía, se sentía, se respiraba que estaban enamorados de verdad. Se notaba en sus ojos, en sus miradas que valían más que 1000 palabras, en su forma de hablarse, en la manera en que se apoyaban el uno al otro. Era un amor real, un amor que trascendía la pantalla. Ahora, mis amores, ¿qué fue lo que Kerem dijo? ¿Qué pequeños detalles, qué gestos, nos dan pie a pensar que Hande es imprescindible en su vida? Pues aunque no siempre lo expresó de forma directa, como suelen hacer las estrellas, en diversas entrevistas y comentarios, Kerem dejó entrever la profunda conexión que tenía con Hande. Por ejemplo, en una entrevista, cuando le preguntaron sobre qué era lo más importante en su vida, Kerem respondió con una sonrisa que nos derretía: la felicidad, la tranquilidad, y tener a alguien con quien compartirlo. Y aunque no mencionó a Hande por su nombre, era mis amores, todos sabíamos a quién se refería, ¿verdad? Por supuesto. Además, Kerem siempre ha sido, y sigue siendo, muy respetuoso con Hande. Nunca la ha expuesto a chismes ni a rumores, ni ha hablado mal de ella. Al contrario, siempre ha destacado sus cualidades, su profesionalismo, su belleza, su talento innegable.
Y eso, mis amores, es señal de un gran cariño, de un gran respeto, de un amor que va más allá de un simple romance. Seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, en ese mundo tan competitivo y a veces tan cruel, no siempre es fácil mantener la cordialidad y el respeto después de una ruptura, después de que los caminos se separan. Pero Kerem, como todo un caballero, siempre ha sabido mantener la clase, la elegancia, la madurez que lo caracteriza. Pero vamos más allá de las palabras, mis cielos, y analicemos los hechos. Después de su ruptura, que por cierto fue un shock para muchos, nosotras incluidas, Kerem no ha dejado de demostrar su respeto y cariño hacia Hande. En varias ocasiones ha hablado sobre su trabajo, destacando sus logros, su crecimiento, su talento innegable. Ha demostrado que a pesar de la separación, la admiración sigue intacta. Y aunque no han vuelto a aparecer juntos públicamente, se sabe, por fuentes confiables, que mantienen una relación cordial, una amistad basada en el respeto, en la admiración y en el cariño. Lo cual, de nuevo, demuestra la madurez y la elegancia que los caracteriza. Pero, ¿qué hace que Hande sea imprescindible en la vida de Kerem? ¿Qué la convierte en una pieza fundamental en su rompecabezas personal? Pues creo que hay varios factores que debemos analizar. Primero, la conexión, la química, el flechazo que tuvieron. Se conocieron trabajando, compartieron momentos muy especiales, crearon un vínculo que trascendía la pantalla y construyeron una relación basada en el amor, en la admiración mutua, en el respeto y en la complicidad. Segundo, el impacto que tuvo en su carrera profesional. La serie Love is in the Air les catapultó a ambos a la fama internacional, los convirtió en estrellas mundiales y eso, de alguna manera, los unió para siempre. Compartieron ese éxito, lo vivieron juntos, y eso crea un lazo especial, algo que solo ellos dos pueden entender. Y tercero, la forma en que manejaron su relación. A pesar de la presión mediática, de los paparazzi al acecho, de los rumores que nos hacían delirar, siempre se mantuvieron fieles a sí mismos, a sus sentimientos, y demostraron que por encima de todo, lo importante era su felicidad, su bienestar, su amor. También es importante destacar, mis amores, que aunque su relación amorosa no prosperó, la amistad y el cariño que se tienen son evidentes, palpables, reales. Y eso en el mundo del espectáculo, en ese mundo tan efímero, es algo muy valioso, algo que hay que celebrar. Demuestra que a pesar de las diferencias, de los desencuentros, de las circunstancias de la vida, el respeto, la admiración y el cariño pueden perdurar en el tiempo. Eso es algo que se construye, que se cuida, y que habla muy bien de ambos. En cuanto a las revelaciones de Kerem, podemos interpretar que la relación con Hande le dejó una huella imborrable, una marca que lo acompañará para siempre. No solo fue su pareja, su compañera de trabajo, su CEO protagonista, su amiga, sino también una compañera de vida, alguien con quien compartió sueños, proyectos, alegrías, momentos inolvidables, experiencias que los unieron para siempre. Y eso, mis amores, es algo que no se olvida fácilmente, es algo que permanece en el corazón. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Hande fue una pieza fundamental en el crecimiento personal y profesional de Kerem. Juntos vivieron experiencias únicas, superaron desafíos, celebraron éxitos y se apoyaron mutuamente en momentos de alegría y de dificultad. Y aunque el destino o las circunstancias los separaron, el cariño, el respeto y la admiración que se tienen son evidentes, son una realidad que podemos apreciar. Pero, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué podemos concluir de las palabras, de los gestos, de la actitud de Kerem? Pues que Hande sigue siendo, de alguna manera, imprescindible en su vida. No en el sentido romántico quizás, porque la vida da muchas vueltas, pero sí en el sentido de que fue una persona muy importante en su vida, alguien a quien quiere, a quien respeta, y a quien siempre recordará con cariño. Una parte de su corazón siempre estará conectada a Hande. El hecho de que Kerem nunca hable mal de ella, que siempre la defienda de los rumores, que destaque sus logros, que celebre sus éxitos, demuestra la profunda huella que Hande dejó en su vida, la importancia que tuvo para él. Y eso, mis amores, es algo que no se puede fingir, es algo que se siente, que se ve, que se aprecia, que se nota. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras, mediáticas, y donde los dramas están a la orden del día, la historia de Kerem y Hande es un ejemplo de madurez, de respeto, de cariño, de una amistad que a pesar de todo permanece. Y eso, en mi opinión, es algo digno de admirar, de celebrar y de recordar. Y ahora, mis cielos, llegamos a la parte final de este vídeo, el momento que todas estábamos esperando.
Hemos hablado sobre la importancia de Ande en la vida de Kerem, hemos analizado sus declaraciones, sus gestos, su comportamiento, y hemos intentado entender un poco más qué significó y qué significa Ande para él. Hemos hecho un viaje en el tiempo. Hemos revivido momentos inolvidables, y hemos analizado cada detalle para entender la esencia de su relación. En resumen, Kerem Bürsin ha demostrado con palabras y hechos que Hande Erçel fue, y probablemente sigue siendo, una persona muy importante en su vida. Su relación fue un capítulo significativo en su vida personal y profesional, y aunque el amor romántico haya terminado, el respeto, el cariño, la admiración mutua y la amistad que los une perduran. Hande dejó una huella imborrable en Kerem, y eso es algo que no se puede negar. Su relación es un ejemplo de cómo, a pesar de las circunstancias, el cariño puede prevalecer. Quiero agradecerles, mis bombones, por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de este análisis. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo, desentrañar los misterios de las celebridades y, por supuesto, compartir chismes. Me divierto mucho con ustedes. Ahora, mis bellezas, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que Hande fue realmente imprescindible en la vida de Kerem? ¿Qué recuerdos tienen de su relación? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the air? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus anécdotas, sus sueños, la conversación está abierta. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, que eso me ayuda muchísimo, compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que les gusta el chisme, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más sorpresas. Un abrazo enorme, mis amores, y hasta la próxima. Chao, chao. Las quiero mucho.